Hola, nosotras somos las alumnas Paola Pérez Barreras y María Fernanda Rubio Machado. Y el día de hoy les vamos a exponer nuestro resumen semestral de la materia de educación financiera. Nosotras cursamos el cuarto semestre en la Universidad del Valle del Fuerte. Comenzaremos definiendo qué es una inversión. Una inversión es cualquier instrumento en el que se depositan fondos con la expectativa de que genere ingresos positivos o incremente su valor. Los tipos de inversiones que existen son el título, la propiedad, las inversiones directas e indirectas. Una inversión directa es en la que el inversionista adquiere directamente el derecho sobre un título o una propiedad, y la indirecta es una inversión en la que un grupo de títulos o propiedades creada comúnmente para satisfacer una o más metas de inversión. Los títulos son inversiones que se representan por deuda, propiedad o el derecho legal de adquirir o vender una participación en una propiedad. Una deuda son fondos prestados a cambio de recibir ingresos por intereses y el reembolso prometido del préstamo en una fecha futura específica. El patrimonio neto es la participación continua en la propiedad de una empresa o posesión. Los derivados financieros. Bueno, estos son títulos como opción de venta y compra, así como otras opciones cuyo valor se deriva del comportamiento del precio de un activo subyacente inmobiliario o financiero. ¿Qué son los bonos? Bueno, los bonos son instrumentos de deuda a corto o largo plazo emitidos por corporaciones y gobiernos. Estos ofrecen un rendimiento de interés conocido más el rendimiento del valor nominal del bono hasta su vencimiento. Algo muy importante también es el plan de inversión, que este es un documento que describe cómo se invertirán los fondos y especifica la fecha programada para lograr cada meta de inversión, así como la cantidad de riesgo tolerable dentro de esta misma. Los pasos a seguir en una inversión son cumplir con los requisitos de la inversión, establecer las metas de inversión, adoptar un plan de inversión, evaluar los instrumentos de la inversión, seleccionar las inversiones apropiadas, crear una cartera diversificada y administrar la cartera. Generalmente, los instrumentos que tienen vidas de un año o menos son denominados instrumentos a corto plazo. La liquidez es la capacidad de una inversión para convertirse en efectivo rápidamente con una pérdida de valor escasa o nula. Los tipos de ingresos que existen son los ingresos activos, ingresos de cartera y el ingreso pasivo. El proceso de operar en el momento justo consiste en identificar el estado actual de la economía o del mercado y evaluar la probabilidad que contiene la misma dirección. Las acciones ordinarias son una inversión en acciones que representan la participación patrimonial en una corporación. Cada acción simboliza una fracción de la participación en la propiedad de la empresa. Los activos tangibles son activos de inversión diferentes a los bienes raíces, ya que estos pueden verse o tocarse. ¿Qué son las inversiones extranjeras? Bueno, estas inversiones tienen como propósito crear un interés duradero con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. El papel del gobierno se clasifica al ser participante en una inversión, de que todos los niveles del gobierno requieren de grandes fondos de dinero pues para financiar los proyectos a largo plazo. Es un demandante neto de fondos. Las actividades financieras de estos afectan el comportamiento de las instituciones y los mercados financieros. Los bancos son un tipo de identidad financiera de crédito cuyo principal fin es el control y la administración del dinero por medio de distintos servicios que éste ofrece, como el almacenaje de grandes cantidades de dinero, la realización de operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre muchos servicios más que éste ofrece. Las matemáticas financieras es donde intercambian flujos de dinero que están colocados en diferentes momentos y que estos sufren variaciones cuantitativas en el tiempo. ¿Qué es el dinero? Que es una gran pregunta. Bueno, el dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. El dinero tiene varias funciones. Una es el medio de cambio, que es intercambiable con otros bienes y servicios, y esta es la función principal y anular en un trueque. Unidad de cuenta que determina el precio de cualquier servicio
o función de una cantidad de dinero. El depósito de valor que debido a que podemos ahorrar dinero y conservar riqueza, pues esta se va acumulando. Ganar intereses sobre una base de descuento significa que el título se adquiere a un precio inferior al valor del rescate y que la diferencia es el interés que la inversión va a generar. Las tres condiciones distintas de la economía o el mercado son que hay un estado de recuperación o expansión, un estado de declive o recesión y un cambio es la dirección general de su movimiento. Las dos reglas principales de la inversión es saber dónde colocar el dinero y saber cuándo realizar los movimientos. El principal riesgo de las inversiones a corto plazo es la inflación. El Internet ha jugado un gran papel en la apertura al mundo de las inversiones, ya que este pone a la disponibilidad de enormes cantidades de información y permite negociar títulos por medio de unos cuantos clics. El beneficio principal de las herramientas tecnológicas en el inversionista actual es que éstas ayudan a crear un campo de juego más nivelado. Sin embargo, a la vez pues, pueden incrementar los riesgos cuando los inversionistas son inexpertos. Una empresa debe buscar la seguridad que ofrecerá un rendimiento aceptable sobre la inversión, principalmente si esta empresa tiene fondos limitados. El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. El riesgo puro es el que se da en la empresa y existe la posibilidad de perder o no perder, pero jamás de ganar. El riesgo especulativo es aquel riesgo en el cual existe la posibilidad de ganar o perder, como por ejemplo las apuestas o los juegos de azar. La administración de riesgo es un término aplicado a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de forma que permita a las organizaciones minimizar y maximizar las oportunidades y minimizar las pérdidas. Las 5 etapas de la administración de riesgo son la identificación, la evaluación, la selección de tratamiento que se dará al riesgo, la implementación y la administración. La pérdida máxima probable representa un nivel de pérdida para una excedencia esperada y la pérdida máxima posible es lo peor que puede pasar y que por lo general sirve más bien para diferenciar la de la pérdida máxima probable, pero en sí misma tiene poca aplicación práctica. Los seguros son un medio eficaz para la protección de los individuos frente a las consecuencias de los riesgos. Las matemáticas financieras estudian las operaciones financieras, que son aquellas donde se intercambian flujos de dinero que están colocados en diferentes momentos y estos sufren variaciones cuantitativas en el tiempo. Las disciplinas con las que se relacionan las matemáticas financieras son la contabilidad, las ciencias políticas, la economía y la sociología. La relación que tienen la economía y la sociología con la educación financiera, las matemáticas financieras, es que la economía proporciona la posibilidad de su aplicación en operaciones bancarias o bursátiles, en temas económicos y en muchas áreas que impliquen finanzas, permitiendo al administrador financiero tomar decisiones acertadas con rapidez y oportunidad. En la sociología, trabaja con inversiones y proporciona a aquellas las herramientas necesarias para que las empresas produzcan mayores beneficios económicos que permitan una mejor calidad de la vida en la sociedad. Según la economía, el dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar transacciones. Este tiene 5 funciones, las cuales son la medida de valor, el medio de circulación, el medio de acumulación, el medio de pago y el dinero mundial. Los tipos de dinero que existen son el dinero o mercancía o real, el dinero representativo, el dinero de fiat o por decreto y el dinero electrónico o e-money. La transformación del dinero a capital es debido a que se transforma cuando con él se adquieren bienes o activos que generan riqueza, como crear una empresa y contratar empleados para que éste agregue valor al capital. El sistema monetario es cualquier cosa que sea aceptado como un estándar de valor y medida de riqueza en una región en particular. Sin embargo, la tendencia actual es utilizar el comercio internacional
y la inversión para alterar la política y la legislación de los distintos gobiernos. El dinero bancario es aquel que mantiene el banco, permite dinamizar las actividades económicas de sus clientes. Los bancos reciben depósitos de sus clientes y estos conceden préstamos. La diferencia entre un banco público y un banco privado es que los bancos privados son aquellos cuyo capital es aportado por particulares, mientras que los bancos públicos conforman el capital por aportes del Estado. Las clases de bancos según sus tipos de operaciones son bancos comerciales, inversión, los bancos de desarrollo y los bancos centrales. El Banco Central es una institución en la que la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal suelen ser los encargados de la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que se pertenece. Los bancos comerciales, pues es un tipo de banco o institución financiero en el que ofrecen servicios tales como la aceptación de depósitos, préstamos a la empresa y productos básicos de inversión. Las funciones del banco comercial es que estos emiten cheques y similares, administran los depósitos de sus clientes, conceden préstamos y créditos con el fin de lograr ganancias, comercializan múltiples productos financieros como bonos, seguros o planes de inversión. Los créditos, bueno, un crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, con el compromiso de que en el futuro quien lo recibe devolverá dicho préstamo en forma gradual, mediante pago de cuotas o en un solo pago y con intereses adicionales que compensa a la persona a quien presta por todo el tiempo que no tuvo ese dinero. Las clases de crédito según su origen son el crédito hipotecario, los créditos comerciales, la tarjeta de crédito, los préstamos personales, los créditos prendarios, los créditos educativos, los microcréditos y los créditos bancarios. Los créditos comerciales permiten a las empresas recibir bienes y servicios a cambio de una promesa de pagar al proveedor dentro de un tiempo determinado. Los créditos bancarios son el monto monetario que una entidad financiera pone a disposición de su cliente particular o empresa, acordando unas condiciones de devolución de las cantidades dispuestas sobre el total. Las clases de crédito según su destino son las tarjetas de crédito bancarias, departamentales, los préstamos personales, los créditos específicos de nómina, hipotecarios, refaccionarios. Las clases de crédito según su plazo son de corto plazo, que son las tarjetas de crédito, de mediano plazo, que son los créditos de consumo, y los de largo plazo, que son los hipotecarios. Las clases de crédito según sus garantías son el de garantía natural, el de aval o deudor solidario, el de garantía prendaria, el de garantía hipotecaria, el de garantía líquida y el de garantías mixtas. El dinero de México proviene de los ingresos tributarios y no tributarios. Los impuestos es el pago al Estado de carácter obligatorio que consiste en el retiro monetario que realiza el gobierno sobre los recursos de las personas y empresas. El Estado se justifica de la existencia de los impuestos, le devuelve a la sociedad a través de los bienes públicos, como la educación pública, los servicios como la luz, la implementación de la justicia y la seguridad. El sistema progresivo en cuanto a las contribuciones en México se define quién más gana, paga proporcionando más impuestos. El sistema regresivo en cuanto a las contribuciones en México se define cómo extrae mayores recursos a quienes menos ingresos genera. Las principales funciones del Estado y beneficios que brindan es, además de promover bienes y servicios, el gobierno debe procurar igualdad de oportunidades de educación, vivienda, cultura, etc. entre los miembros de una sociedad. Los tipos de impuestos son, en México, directos e indirectos. Los directos se aplican de forma directa a la riqueza de las personas, y los indirectos el contribuyente que enajena bienes o presta servicios. La principal función de los impuestos es proveer de ingresos al gobierno que puede tener finalidades por su impacto de precios y productos. El gobierno necesita diferentes tipos de impuestos para aumentar su capacidad recaudadora y evitar la evasión de obligaciones fiscales por parte de las particularidades. Las características de una buena política tributaria: interferir lo menos posible en la eficiente asignación de los recursos, tener administración sencilla y barata,
ser flexible, cumplir con los principios de equidad y mostrar transparencia. 5 ejemplos de artículos que tengan el 16% del IVA: toallas, tampones y copas sanitarias, sopas instantáneas, salchichas y jamones de puerco y pavo, tortillas de maíz y de trigo, panes, pasteles y galletas. Y 5 ejemplos de artículos que tengan el 0% del IVA: leche en estado natural, productos de origen agrícola, pan, azúcar, panela, sal, manteca, harinas de consumo humano, libros y revistas. El esquema de asimilados a salarios es el régimen fiscal para personas físicas que prestan sus servicios a profesionales, a empresas, a otra persona física de manera espontánea o temporal. La diferencia entre un asimilado a salario con las personas físicas con actividades empresariales: el asimilado a salario es un trabajador independiente que no emite factura a la empresa, y la persona física trabaja por horarios, sí emite factura y tiene diferentes obligaciones tributarias. Las deducciones autorizadas para una declaración anual de los asimilados a salarios: gastos médicos, gastos funerarios, gastos de interés hipotecarios pagados y colegiaturas. Las tarifas de deducción por concepto de colegiaturas escolares en México: preescolar 14.200, 1.900, secundaria 19.900, profesional técnico 17.100, bachillerato 24.500. La facturación electrónica en México comenzó en 2004. Las siglas CFDI significa comprobante fiscal digital. La implementación del CFDI en México es exitosa porque ha hecho que los gobiernos de Latinoamérica trabajen en la implementación de la facturación electrónica y tomen como referencia el sistema establecido en México. Por lo tanto, la facturación electrónica es un documento que comprueba la realización de transferencia a compra-venta. La facturación electrónica compromete la factura una vez emitida al comprador y al vendedor. El SAT es el responsable de aplicar la legislación fiscal y la aduana, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcionalmente y equitativamente el gasto público. El comprobante sirve para confirmar que se ha producido una operación de compra-venta, que se compró, que se vendió, y deducir impuestos en determinados casos. Los comprobantes fiscales es un documento que garantiza que el comprobante se encuentra en marco legal y tiene que ajustarse a la legislación. Los comprobantes digitales permiten que se pueda manipular grandes cantidades de información de manera más rápida, es reproducible y se puede recuperar si se daña. Los negocios en México tienen una vida útil de 10 años. Explique qué ha hecho el gobierno federal para solventar eso. Pues es por ser empresas jóvenes y tener mal manejo de las mismas, como por demanda del mercado, y el gobierno aporta un fondo. Porque se considera que la facturación electrónica debe ser importante hoy en día, porque cada vez se realizan todos los trámites por internet para evitar asistir a las instalaciones a hacer filas de manera fácil. La evolución de la facturación electrónica en la utilización de dispositivos electrónicos facilita la agilidad de los trámites y documentos, así como los mismos comprobantes, y promover la seguridad. La nueva reforma para emprendedores que no están inscritos en el SAT tiene un límite de depósito de 13,000 pesos en el banco. Y si se excede esa cantidad, al banco se le retira el impuesto. Es importante controlar los depósitos en efectivo para el gerente inscrito en el SAT, porque se puede exceder la cantidad permitida de depósitos y sobre todo tienen un comprobante donde se recibe el dinero. Los medios identificadores de contribuyente de una persona física son el INE, el RFC y el CURP. Y en casos que una facturación electrónica puede ser inválida cuando el sello es incorrecto, puesto que es único e irrepetible, así como los datos mal plasmados en la información. Y cómo se puede verificar que la autenticidad de una facturación electrónica por el sello digital del contribuyente del SAT, así como el folio de datos correctos y el RFC. Pues por nuestra parte esto ha sido todo. Agradecemos muchísimo su atención.